En esta clase vamos a ver una introducción a mecánica de la fractura. Veamos primero las fallas resultantes de carga estática. La idea de que las grietas existen en las partes aún antes de que el servicio comience y que las grietas pueden crecer durante el servicio ha conducido a la frase descriptiva diseño tolerante al daño. El enfoque de la filosofía se concentra en el crecimiento de estas grietas, hasta que este crecimiento se vuelve crítico y la parte se retira del servicio. La herramienta de análisis es la mecánica de la fractura elástica lineal o por sus siglas MFEL. En la ingeniería, la inspección y el mantenimiento son esenciales en la decisión de retirar partes antes de que la grieta alcance un tamaño catastrófico. Cuando la seguridad humana está involucrada, el gobierno y las normas ordenan inspecciones periódicas en busca de estas grietas que podrían conducir a una falla catastrófica. En esta clase se examinarán brevemente algunas de las ideas básicas y el vocabulario necesario para que el potencial del enfoque pueda apreciarse. La intención de esta unidad es advertir de los peligros asociados con la fractura frágil súbita de los materiales llamados dúctiles. El uso de factores de concentración del esfuerzo elástico proporciona una indicación de la carga promedio que se requiere sobre una parte para que ocurra la afluencia. Estos factores también son útiles para analizar las cargas sobre una parte que podrían causar fractura por fatiga. Sin embargo, los factores de concentración del esfuerzo se limitan a estructuras de las cuales todas las dimensiones se conocen de manera precisa, particularmente el radio de curvatura en regiones de alta concentración del esfuerzo. Pero cuando existe una grieta, imperfección, inclusión o defecto de un radio pequeño y desconocido en una parte de la pieza, el factor de concentración del esfuerzo tiende al infinito cuando el radio de la imperfección tiende a cero, lo que hace que el enfoque del factor de concentración del esfuerzo sea inútil. Incluso cuando el radio de curvatura de la imperfección se conoce, los esfuerzos extremadamente locales conducirían a deformaciones plásticas locales. Por lo tanto, los factores de concentración del esfuerzo ya no son válidos para esta situación, por lo que el análisis desde el punto de vista de dichos factores no genera criterios útiles para el diseño cuando existen grietas muy delgadas. Al combinar el análisis de los cambios elásticos grandes en una estructura o parte que ocurren a medida que una grieta delgada crece, con mediciones de la energía que se requiere para producir nuevas superficies de fractura, es posible calcular el esfuerzo promedio, si no existieran grietas, que causaría el crecimiento de una grieta en una parte. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de observar la fractura frágil, ya sea por el rompimiento de una pieza de hierro fundido o en un ensayo a la tensión. Esta sucede tan rápido que se puede considerar que es instantánea, es decir, la sección transversal simplemente se parte. Sin embargo, las grietas se mueven lo suficientemente lento para verlas extenderse. No es un fenómeno instantáneo, ya que se necesita cierto tiempo para alimentar la energía de la grieta desde el campo de esfuerzo para que dicha grieta se propague. La cuantificación de esto es importante para entender el fenómeno a pequeña escala. A gran escala, una grieta estática puede ser estable y no se propagará, pero determinado nivel de carga provoca que la grieta sea inestable y se propague hasta provocar la fractura. La base de la mecánica de la fractura fue establecida en un inicio por Griffith en 1921 mediante el empleo de cálculos de campo de esfuerzos de una imperfección elíptica en una placa, como se muestra en esta figura. La base teórica de esta teoría implica el estudio de una placa delgada y una imperfección que tiene esta forma elíptica cargada de forma normal en este sentido I. En el caso de una placa infinita cargada mediante un esfuerzo uniaxial en I, el cual se aplica como en la figura, el esfuerzo máximo ocurre en la coordenada x igual a A y igual a 0, es decir, en la punta de la fisura. Y ese esfuerzo máximo vale 1 más 2A sobre B, largo de la fisura sobre ancho de la fisura, por el esfuerzo al cual está sometida la placa delgada. Griffith mostró que el crecimiento de la grieta ocurre cuando la velocidad de liberación de energía de la carga es mayor que la velocidad de la energía del crecimiento de la grieta. El crecimiento de la grieta puede ser estable o inestable.
Este último caso ocurre cuando la velocidad del cambio de liberación de energía en relación con la longitud de la grieta es igual o mayor que la velocidad de cambio de la energía de crecimiento de la grieta. El trabajo experimental de Griffith se restringió a los materiales frágiles, en particular el vidrio, que en gran medida confirmó su hipótesis de la energía superficial. Sin embargo, para los materiales dúctiles se encontró que la energía necesaria para realizar trabajo plástico en la punta de la grieta es mucho más crucial que la energía superficial. Este enfoque básicamente dice que cuando tenemos una carga que provoca una energía en el material mayor a la necesaria para que la grieta se propague, esa grieta obviamente se propagará, siendo esta inestable. Existen tres modos de la propagación de la grieta como se muestra en la figura. El primer caso, el modo 1, requiere un campo de esfuerzo en tensión que da lugar a este modo de grieta. Se denomina también modo de propagación de la grieta en apertura. En la práctica, este primer modo es el más común. El modo 2 es el deslizamiento, como se ve aquí, que se debe al cortante en el plano de la grieta. El modo 3 es el desprendimiento, el cual surge de un cortante fuera del plano. En la práctica pueden ocurrir combinaciones de estos modos. Como el modo 1 es el más común e importante, en el resto de esta sección se considerará solo dicho modo. Considere una grieta de modo 1 de longitud 2A en la placa infinita de la figura. Utilizando funciones de esfuerzo complejas, se ha demostrado que el campo de esfuerzo sobre un elemento diferencial de x diferencial de y en la vecindad de la punta de la grieta está dado por las siguientes expresiones. Consideramos entonces un elemento diferencial de x diferencial de y con un radio determinado desde la punta de la grieta y un ángulo determinado θ. El radio r y el ángulo θ me indican la posición de ese diferencial. Vemos que los esfuerzos sigma x, sigma y, tau xy son función de esa distancia r hasta la punta de la grieta y del valor de θ, el ángulo que me da la dirección de ese radio vector r. Sigma z, la tensión en el plano perpendicular, es 0 para el esfuerzo plano y mu sigma x más sigma y para la deformación plana de la placa. En el caso en que estemos cerca de la punta con θ igual a 0, el esfuerzo normal I será el esfuerzo sigma al cual está sometida la placa raíz de la mitad de la longitud de la grieta A dividido 2 veces el radio R, la distancia del elemento que estamos analizando hacia la punta de la grieta. Una práctica común es definir un factor K llamado factor de intensidad del esfuerzo. Debido a que estamos en el modo 1 de grieta, le llamaremos K1 a sigma por raíz de pi por A. El factor de intensidad del esfuerzo es una función de la geometría, el tamaño y la forma de la grieta y además del tipo de carga a la que está sometida. Para diferentes cargas y configuraciones geométricas, la ecuación puede escribirse como un factor beta por sigma raíz de pi por A, donde beta es el factor de modificación de la intensidad del esfuerzo. Ese factor se calcula por tablas y ábacos para cada modo de carga. Para un modo 1, ese factor beta, por ejemplo, una placa delgada cargada por un esfuerzo normal sigma, cuando la fisura está en el centro de la placa, a una distancia d determinada, se puede calcular ese parámetro beta con la relación entre la mitad de la longitud de la grieta A dividido d, la distancia del centro de la grieta al borde de la placa, y la relación de esa distancia d con la mitad del ancho de la placa B. Entonces, teniendo esas relaciones y donde corta la curva relativa d sobre b, a la izquierda tenemos el factor de b. Lo mismo cuando tenemos la fisura sobre uno de los bordes de la placa y también podemos calcularla cuando tenemos esfuerzos de flexión. Cuando la magnitud del factor de intensidad del esfuerzo del modo 1 alcanza un valor crítico llamado K1C, se inicia la propagación de la grieta. El factor de intensidad del esfuerzo crítico K1C es una propiedad del material que depende obviamente del material. Cada material en su estado de procesamiento va a tener un factor del esfuerzo crítico para cada modo de falla. Obviamente también depende del modo de grieta, si es el modo 1, modo 2 o modo 3, del procesamiento del material como dijimos, de la temperatura de servicio de la pieza, de la relación de cargas y del estado de esfuerzo en el sitio de la grieta. El factor de intensidad del esfuerzo crítico K1C también se denomina tenacidad de la fractura del material.
La tenacidad de la fractura de deformación plana es normalmente más baja que la del esfuerzo plano. Por esta razón, el término K1C se define típicamente como la tenacidad de la fractura de deformación plana de modo 1. La tenacidad de la fractura K1C de los materiales de ingeniería caen en el rango de 20 a 200 megapascales por raíz de metro, que es la unidad de K1C. Tenemos distintos materiales, aluminios, la serie 2024, 7075 y 7178, con valores de K1C que oscilan entre los 20 y los 33. Para el titanio, oscila entre los 50 y los 120, y para los aceros más comunes, entre 14 y 100, 150, incluso pueden llegar aceros hasta 200 megapascales por raíz de metro. Estos son algunos valores característicos de algunos materiales de ingeniería. Podemos utilizar también un factor N, que es un coeficiente de seguridad, para evaluar el factor de intensidad para ese estado de cargas de la pieza con el valor crítico K1C, sacado de los ensayos y de las tablas de materiales, para evaluar qué tan cerca o lejos estamos de la fractura. Y utilizar esa relación K1C sobre el estado K1 como coeficiente de seguridad. Veamos ahora un ejercicio de mecánica de fractura. Tenemos que la cubierta de acero de un barco tiene 30 milímetros de espesor y 12 metros de ancho. Esta cubierta está cargada con un esfuerzo de tensión uniaxial de 50 megapascales. Se opera debajo de su temperatura, en donde el K1C vale 28.3 megapascales por raíz de metro. En el casco se presenta una grieta transversal central de 65 milímetros de longitud y me pide calcular el esfuerzo de tensión correspondiente a la falla catastrófica de dicha placa y comparar el esfuerzo con la resistencia a la fluencia de 240 megapascales del acero en que se ha fabricado la cubierta. Tenemos que calcular entonces el factor beta, para eso utilizamos este ábaco. Vemos que como la grieta es central, el valor de D es igual al valor de B. Vemos que como la grieta vale 65 milímetros, en mecánica de la fractura la representamos como 2 veces el valor del parámetro A, por lo tanto A es 32.5, la mitad. También vemos que el ancho de la placa es de 12 metros, por lo tanto el valor B será la mitad del ancho, 6 metros, y la relación A sobre D, la mitad de la longitud sobre esta distancia D, será 0.0054. Todos estos datos para entrar al ábaco. Entonces, como A sobre D es muy chica, vemos que ya el factor de beta va a ser igual a 1. Estaríamos muy cerca del 0. Por lo tanto, ese factor de intensificación será igual a 1. Podemos calcular entonces el factor de concentración K1 para el estado de carga, sigma, que son 50 megapascales, raíz de pi por A. Los valores, por supuesto, en megapascales y en metros. El valor de A es 32.5 por 10 a la menos 3 metros. Y el K1 queda 16 megapascales raíz de metro. Si lo comparamos con el K1 crítico, la tenacidad de la fractura, vemos que estamos con una seguridad de 1.77. 16 megapascales raíz de metro y el valor crítico es 28. Para saber qué esfuerzo crítico provoca la fractura del material, utilizamos ese coeficiente de seguridad por el valor del esfuerzo. Vamos a saber cuánto hay que mayorar el esfuerzo actual para encontrar el valor crítico de esfuerzo. Y nos da que ese valor crítico de esfuerzo vale 88.4 megapascales. Estamos a 38 megapascales de la fractura frágil del material.